buenos días, queridos telepensantes. 6 de junio comenzamos este mes con la mejor de la energía. Antes de comenzar este programa tengo que recordarles que el 6 de julio tenemos el primer Expo Family en nuestro país, un evento de corte internacional con los mejores expositores. ¿De qué se trata? Es un congreso para la familia con gente como Agustín Laje, Lavane Kaiser, Pablo Muñoz, Miklos Lukács, Danan y un montón de expositores más, todos juntos en un mismo día. ¿Para qué? Para dar la batalla cultural que es tan importante en estos tiempos, sobre todo después de esta cuenta pública. Y en este contexto, los patrocinadores del evento nos envían a nuestro canal un par de libros de regalo para sortear para ustedes. ¿Cómo se llaman los libros? Atrapado en un cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz, y Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, también de Pablo Muñoz. ¿Cómo participan ustedes en este sorteo? Súper fácil. Tienen que seguir las dos cuentas de Instagram que ustedes están viendo en pantalla, la de Librería Chema y la de Expo Family. Una vez que ustedes estén siguiendo estas cuentas, nos mandan un pantallazo a esferapublica.canal@gmail.com y automáticamente están participando del sorteo. Telepensantes, comenzamos ya nuestro resumen de noticias. Un hombre que cumplía arresto domiciliario fue apuñalado en su domicilio mientras cumplía con la medida cautelar. El hombre tenía 33 años, esto ocurre en Lorenzo Arenas de Concepción. Las razones aún son desconocidas, lo están investigando, y él cumplía con esta medida cautelar por distintos delitos. Qué increíble que hoy día ni siquiera por cumplir una medida cautelar en sus casas la gente está, o al menos tiene resguardo de su propia vida. En medio de un control policial, una turba atacó a carabineros. Esto ocurre también este fin de semana. Lo que pasó es que estaban haciendo controles y Carabineros detiene a un personaje que tenía orden de detención por ley de drogas. Esto ocasiona que los vecinos del lugar reaccionen en contra de Carabineros, atacándolos. 5 carabineros quedaron heridos, 2 de ellos se encuentran graves. Les vamos a estar contando noticias sobre el estado de salud de los carabineros. Hoy, recuerden también, sabemos si es que Jadwe queda con alguna medida cautelar. Recuerden que estamos en plena formalización que comenzó la semana pasada. La Fiscalía apunta a una prisión preventiva, esperemos se la den. ¿Y qué creen ustedes? ¿Le van a dar la prisión preventiva? ¿Lo dejarán con arresto domiciliario? ¿O con alguna medida cautelar menos restrictiva? Vamos a ver. Ahora miren, fíjense ustedes que con esta gente no se negocia. Y es por este tipo de cosas. Vamos a ver lo que dice el presidente del Partido Comunista, el señor Lautaro Carmona, en relación a esta formalización de Jadwe y su medida cautelar. Ellos son un riesgo para nuestro país. Por favor, señor director, veamos el siguiente video. ¿Qué es lo más importante dentro de la semana? ¿O lo más preocupante para usted? A ver, yo creo que el hecho de más seriedad, que creo que puede, dependiendo del desenlace, puede tener una incidencia muy grande en la calidad, entiéndase bien, la calidad de la convivencia política en el país, es la formalización de Ariel Jadwe en su condición de alcalde de... ¿Que esta formalización es un riesgo para la convivencia política? Yo creo que después de estas declaraciones el señor Lautaro Carmona tiene muchísimo que explicar. Esta declaración es muy seria y este señor debiese aclarar qué significa que haya riesgo de convivencia política. Porque ya sabemos que esta gente no tiene ni un asco en quitarnos nuestra democracia. Fíjense que además, hablando de parásito socialista, personal del gobierno central registra su mayor alza trimestral en lo que va del gobierno de Gabriel Boric. Hay 42.000 más que hace un año, 42.000 trabajadores más. Esto es un alza del 9.4% anual comparado solo con el año anterior. Es que esto ya es impresentable. Impresentable. Esta gente está sosteniendo el desempleo con empleo estatal, pagado por todos nosotros. ¿Para qué? Para financiar ideología. Vamos ya a la cuenta pública. La senadora Campillay, octubrista, vaca sagrada del octubrismo, antes anuncia que no va a participar. Vamos a ver sus razones, señor director.
Queridas amigas y amigos, he decidido no participar en esta cuenta pública, ya que como muchos de ustedes me siento decepcionada de este gobierno. Tengo memoria que siendo candidato el presidente se comprometió con los derechos humanos. Tengo memoria que siendo candidato él dijo que nos iba a apoyar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hoy la ciudadanía clama por más seguridad pública. La seguridad es un derecho, sobre todo para los más vulnerables. Presidente Gabriel Boric, ¿cómo pretende darle seguridad a todos los chilenos si no ha sido capaz de dar una solución definitiva a las víctimas de violencia de Estado? Miren, ella como pidiendo más seguridad, pero en realidad pidiendo garantías para sus octubristas. Porque la seguridad es un derecho, según ella. Oigan, a ver, de nuevo insisto, la seguridad no es un derecho. La vida, la libertad, la propiedad, esos son derechos. La vida, la libertad, la propiedad. Obviamente es fundamental que se proteja, que el Estado, porque si no, no sé por qué se justifica la existencia de un Estado. Estos tres derechos fundamentales. La vida, la propiedad y la libertad. Y si no sé para qué pagamos un montón de burócratas que más encima siguen y siguen aumentando si no tenemos estos tres derechos fundamentales. Eso es lo que debemos considerar. La seguridad no es un derecho. Dejen de inventar derechos sociales para tratar de convencer a la gente y esclavizarla. Y por favor, ojalá ustedes telepensantes expliquen esto a sus círculos cercanos. Esta gente inventa derechos para después hacernos dependientes de ellos, para hacernos sus esclavos, para venir a ofrecernos cosas en campaña. Lo que necesitamos es el resguardo de los derechos fundamentales, la vida, la seguridad y la libertad. Bueno, y con esto queda claro que además lo que ella pretende es extorsionar a Gabriel Boric, quedarse más cerca de sus octubristas, golpistas, en fin. Y nos vamos a la cuenta pública de la muerte, a esta declaración de guerra cultural que hizo Gabriel Boric. Vamos a ver el siguiente clip que nos preparó el señor director en relación a la agenda del terror político, ecologismo. Por favor, señor director, vamos a ver el siguiente video. En estos 2 años de gobierno hemos debido enfrentar también el gran desafío de esta generación, un desafío epocal: mitigar los efectos del calentamiento global y construir sociedades y economías e infraestructuras más resilientes. A ver, alto. Parece que Boric nos aprendió en la pauta. Se le olvidó que estos ecologistas ya no hablan del calentamiento global, porque lo cierto es que el planeta se está enfriando. O sea, miren el nivel de chamullo. Y por esto es que los globalistas ya no hablan del calentamiento global como Al Gore. Eso fue de antaño. Hoy día se habla del cambio climático. Hoy día se habla de la crisis climática, Gabriel Boric. Porque tampoco le resultó el cambio climático. Porque es lógico que la Tierra viene cambiando su clima desde la época de siempre, digámoslo, ¿no? Son ciclos. Entonces ahora es crisis climática. Sigamos viendo el video. Dando paso de gigantes en la transición energética. Y es que Chile es un país altamente expuesto al cambio climático. Lo sabemos bien por las tragedias naturales que nos ha tocado enfrentar. Y por lo mismo debe dar el ejemplo en las medidas para combatirlo. Y lo estamos haciendo. Por ejemplo, al ponernos a la vanguardia mundial en la protección de los océanos. Lo estamos haciendo con la sustitución de la energía fósil por energía renovable y nuestro compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad. Lo estamos haciendo poniendo en marcha un plan de acción de hidrógeno verde. También con nuestra producción de cobre, de litio y de otros minerales críticos para la transición energética. Y es que, estimados y estimadas, Chile puede ser un líder global en la respuesta al cambio climático y en la transición a una economía verde. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Chile es un país entonces altamente expuesto al cambio climático. Mira tú, Boric, qué interesante, ¿eh? Tragedias naturales que hemos enfrentado. ¿Cuáles tragedias, Boric? ¿Me vas a decir que los temblores, los terremotos son por culpa del cambio climático? ¿Cuáles tragedias? ¿O me vas a decir que los incendios fueron por culpa del cambio climático? Porque ya esto sería demasiado. Incendios que sabemos y la ciudadanía completa sabe que son intencionales. Ahora las emisiones de Chile telepensantes son insignificantes. Insignificantes. Como para estarnos metiendo en esta agenda empobrecedora. Agenda destructora de la economía, sobre todo de los países en desarrollo. Y esto lo hemos visto. La permisología en relación al ecologismo es cada vez más exigente y anti-desarrollo económico finalmente. Pero como lo dicen los empresarios más millonarios del mundo, los del foro de Davos,
vamos a ser más pobres pero más felices. Ah, ¿ustedes creían que esta frase era de Joaquín Lavín? No. Esto te lo dicen los más millonarios del mundo. Vamos a ser pobres, no ellos son los más millonarios del mundo, sino que nosotros, pero más felices. Claro, es que Joaquín Lavín también es globalista, obvio. Tengo la convicción que el Estado puede y debe jugar un rol en áreas estratégicas para aprovechar nuestras ventajas comparativas. Pero eso tenemos que hacerlo en colaboración y coordinación con el sector privado, no compitiendo. Es lo que estamos realizando de distintas maneras, por ejemplo, en las industrias del litio y del hidrógeno verde. Y la firma de la actualización del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, tratado de primer nivel, son dos grandes palancas para el fomento del comercio internacional chileno. Presenté a la ciudadanía y a este Congreso Nacional un pacto fiscal por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Esto no es una simple alza de impuestos, como algunos han querido caricaturizar. Es una agenda integral para alcanzar un sistema tributario más moderno, más justo, más transparente, verde, con medidas de eficiencia del Estado e impulso al crecimiento. Chile está también a la vanguardia en energías renovables gracias a una política de Estado que trasciende gobiernos. El primer semestre de este año, el 41% de la generación eléctrica provino de esta fuente. Y el mundo nos admira por este logro. Contra la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, es un pilar del desarrollo y una urgencia global. Porque si el desarrollo no es sostenible en el tiempo, no es desarrollo, es sacrificio. Por eso, una de las primeras acciones que adoptamos como gobierno fue aprobar el Acuerdo de Escazú, cuyo plan de implementación ya está en marcha. Los efectos del cambio climático, sabemos, no son problemas del futuro, son problemas de hoy. Los trágicos incendios forestales, inundaciones y sequía en nuestro país son lamentables muestras de aquello. La crisis climática, sabemos, se expresa también en la mega sequía que afecta a prácticamente todo Chile. Nuestro objetivo es que al finalizar nuestro mandato, Chile tenga un desarrollo más justo, resiliente y sostenible, con una economía que ocupe los beneficios que nos otorgan nuestras condiciones naturales para crear mayor valor agregado mediante la ciencia y la tecnología en el trabajo creativo de chilenas y chilenos. Ahora, pacto fiscal verde, telepensante, pacto fiscal verde, o sea, aumento de impuestos en nombre del medio ambiente. Eso significa. Ahora, transparentan que el 41% de la energía en nuestro país es de energías verdes. ¿Qué energías verdes? ¿Hidroeléctrica? ¿O me van a decir que nosotros los chilenos estamos financiando con nuestros impuestos el fetiche ecologista de las energías renovables que son carísimas? Bueno, ya sabemos que la cuenta de la luz está subiendo permanentemente y que Pardo, ministro de Energía, no ha podido mitigar el aumento, ¿cierto?, del costo, que estaba siendo subvencionado con impuestos. Y vean ustedes, como Boric nos está diciendo que los incendios de nuestro país son culpa del cambio climático. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿No será mucho lo cara dura? ¿Cómo es posible que esté diciendo esto a los chilenos? ¿No les parece a usted una falta de todo? Honestidad, criterio, todo. Obviamente todo esto es parte del plan, no es casualidad. Pero claro, todos los parlamentarios, ustedes me imagino ya lo saben, se levantaron de la sala, se fueron, varios de oposición, cuando le anuncia la ley de aborto, sí. Pero esto es igual de indignante. Hay una comisión investigadora en el Congreso sobre el incendio más grande que hemos tenido en mucho tiempo, quemaron media región de Valparaíso. Y le permiten a Boric, los otros poderes del Estado, decir esto. Increíble, me parece. En relación a la seguridad, vamos a ver el clip que nos envía el señor director. Nos correspondió también encarar la violencia que venía en aumento durante el periodo anterior, que afecta a nuestros compatriotas del sur de Chile, por obra de pequeños grupos que se escudan en la causa del pueblo mapuche para sembrar el terror y asociarse con el robo de madera y el narcotráfico. Y gracias al trabajo conjunto y a la valentía de Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, hemos logrado disminuir en los 2 años de nuestro gobierno en un 37% los hechos de violencia en la zona respecto a los 2 años anteriores. Es cómodo pensar que el crimen organizado es un agente externo que nos invade desde afuera, pero la verdad es que cuando prospera, lo hace valiéndose de nuestras propias debilidades. La mayor de ellas es la presencia de la violencia en muchos ámbitos de la vida social. Por largo tiempo, esta ha venido colándose en nuestra convivencia. La hemos visto en las escuelas, en las barras, lo hemos visto en manifestaciones públicas o en la vida familiar, en el trato a las mujeres y a los niños. El adversario es la violencia y modernización de las policías es una tarea primordial. Pero para ello, y no hay que olvidarlo, se requiere el compromiso de este Congreso para poder despachar hasta el mes de septiembre el fast track legislativo con proyectos del pacto fiscal que nos dejará en condiciones de financiar estos programas de seguridad de manera responsable en el tiempo. Y trituramos
más de 25.000, destruimos más de 25.000 armas, que es el mayor número desde 1990. Esto es una buena noticia, porque piensen ustedes que cada arma decomisada y destruida es un arma que no podrá ser usada en un asalto, en una balacera o en un portonazo. El desarme es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable para enfrentar la violencia delictual. También estamos implementando el primer sistema de televigilancia con inteligencia artificial, lo que va a hacer posible ubicar automóviles con orden de búsqueda de manera mucho más rápida. Y en febrero de este año finalizó el primer proceso de empadronamiento de personas extranjeras con ingreso irregular, el cual logró empadronar a 182.000 personas. Los masivos flujos migratorios de los últimos años, que son un fenómeno de todo el planeta y no van a dejar de suceder, son un desafío global. Y por eso estamos trabajando en mejorar la coordinación y cooperación internacional. Para ello firmamos acuerdos para mejorar nuestra coordinación con Bolivia, Venezuela y Perú. Y en esto quiero ser bien claro. Quienes vienen a Chile legalmente con la intención de aportar y contribuir al desarrollo de nuestro país son bienvenidos. Quienes vengan vulnerando o a vulnerar nuestras leyes y a delinquir no lo son. Bueno, según ellos ha bajado la delincuencia. La gente claramente esto no se lo traga. El enemigo es la delincuencia, no es el crimen, es la violencia. Pero sí, ellos son los violentistas, po. Ellos son los que se enfrentaban permanentemente con carabineros, mientras nuestro país estaba en paz. Ellos son los que desarmaron a la policía. Ellos son los que políticamente impulsaron una neutralización de nuestras Fuerzas Armadas y de orden público. La clase política. Ellos son los que abrieron nuestra frontera. Y luego condiciona el fast track en seguridad a el aumento de los impuestos, porque no hay plata. Luego habla de las armas decomisadas. Perfecto, está bien, la mayoría deben ser armas ilegales, de tráfico de armas, de narcos. Pero luego habla del desarme y de lo fundamental que es para, desde su perspectiva, para terminar con la violencia y enfrentar la violencia delictual. A ver, el desarme es otra cosa y no podemos permitir que desarmen a la población. Obviamente la ciudadanía de bien, que tiene su arma debidamente inscrita y que solamente la quiere para defender sus derechos fundamentales, su vida, su libertad y su propiedad. Ojo, porque él está hablando de dos cosas distintas, de la incautación de armas ilegales, de tráfico de armas, y el desarme de la población. Son cosas distintas. Luego nos viene a contar que implementaron el empadronamiento biométrico telepensante y tampoco nadie se extraña. Eso es un atentado a nuestras libertades individuales, a nuestra libertad de tránsito y a tantas otras libertades más, y tampoco a nadie de la oposición le parece tan tremendo. Sin considerar que han regularizado ya a 182.000 personas, a inmigrantes ilegales, regularizados telepensantes. La semana pasada estuvimos hablando de esto. ¿Qué va a pasar cuando estos 182.000 puedan votar? Hay un cambio completo en el padrón electoral, con una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra. El acuerdo de seguridad con Bolivia y Venezuela, dos narcoestados. ¿Qué va a pasar cuando Maduro, se los dije la semana pasada, salga nuevamente electo? Porque no va a permitir que nadie más salga electo como presidente, ¿no? Y va a estar nuevamente ahí el dictador, el tirano Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar cuando esto ocurra? Obviamente vendrá otra oleada de inmigración a nuestros países. Ilegal, por supuesto, si no tenemos ningún control en la frontera. Terrible lo encuentro. Y no hay ninguna voluntad política, más allá de hacer promesas de campaña, porque a eso se ha dedicado la izquierda y la derecha, obviamente con excepciones. Tenemos gente independiente que realmente tiene ganas de hacer bien las cosas y que va a ir en contra de la casta política. Bueno, nos vamos al tema que generó más controversia. Primero lo hace victimizando a las mujeres y los supuestos logros que ellos han tenido como gobierno. O sea, hoy día que las mujeres tengan buenos sueldos, tengan buenos tratos, es logro del gobierno, de la clase política, no del mérito de cada mujer. Y ni hablar de cómo han ido ahogando a las pymes, que ha sido tremendo. Y luego entonces va y ofrece ley de aborto. Vamos a ver el siguiente video. Me dirijo especialmente a las mujeres trabajadoras de la patria para decirles que desde el primer día nuestro gobierno ha trabajado para abordar las injustas desigualdades y brechas que deben enfrentar a lo largo de sus vidas. Por eso, les anuncio que durante este mes de junio indicaremos el proyecto de ley de equidad salarial para que las mujeres sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de una discriminación de género. A igual trabajo, igual paga. Además, ratificamos el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso y conseguimos la aprobación de la ley Karin. Desde ahora,
trabajadoras y trabajadores están más protegidos con mecanismos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia. En septiembre del 2017, la presidenta Bachelet promulgó la ley 21.030 que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Hemos decidido mejorar su aplicación. Así, hemos ingresado ya a Contraloría un nuevo reglamento para esta ley. Con ello, buscamos garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley, que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en estas 3 causales y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera para que la atención sea oportuna. Pero dicho esto, como presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y pese a que algunos diputados hombres se opongan, por ello es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal. Bueno, como cuando lo anuncie, varios parlamentarios se van de la sala. Primero dice que quiere terminar con el reglamento de aborto en 3 causales y eliminar la objeción, la libertad de conciencia. O sea, quiere obligar, forzar a los médicos que hicieron un juramento de salvar vidas a matar niños en el vientre materno. Y él ya no lo llama entonces libertad de conciencia, sino que es objeción de conciencia personal. ¿Ah? Ya no es libertad de conciencia. No, objeción de conciencia personal. Y esto para él es terrible, que las personas tengan la libertad de tener una conciencia, un pensamiento propio. No, muy terrible. Tremenda desgracia para los médicos. Y luego, entonces, lanza el proyecto de aborto libre. Y no conforme con esto, este gobierno asesino, sangriento, ofrece la ley de eutanasia. Queda clara la intención de los progres, ¿no? Terminar con la vida. Si esta agenda es de la muerte. Cualquiera que sobre en esta sociedad que no sea productivo, hay que matarlo. Guillotina. Si no es deseado, guillotina. Si está viejo, guillotina. No te dicen que es para que la gente no sufra. Vamos a ver el siguiente video. Los abusos que sufrieron niños y niñas en el Sename es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente, respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin, anuncio la creación de la Comisión Especial para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer las justas medidas de reparación que corresponden para ellos, que contará con el apoyo de UNICEF y de la Defensoría para la Niñez. Entonces, claro, ahora nos anuncia que la UNICEF va a estar metida en nuestro país. Otra vez nos entregamos a organismos internacionales, esta vez entregamos a los niños. Miren, en 2018, telepensantes, esto fue un escándalo que no fue escándalo, para variar. Un exfuncionario de la UNICEF denunció, 2018, más de, escuche bien, 60.000 violaciones de niños. 60.000 violaciones de niños por parte de alrededor de 3.300 funcionarios de la Organización de Naciones Unidas en 10 años. 3.300 funcionarios de la ONU que hicieron 60.000 violaciones a niños en 10 años. Básicamente el señor Andrew McLeod, que es quien denuncia esto, ha denunciado esta red de pedofilia, red de pornografía infantil, red de encubrimiento, y dice que esto es endémico dentro de la organización. Me imagino yo alguna investigación, supongo, espero, no sabemos, pero bueno, a ellos Boric les está entregando a nuestros niños. Ustedes dirán, ¿por qué esto no fue un escándalo? ¿Por qué no supimos? Raro, ¿no? Raro. Estamos hablando de un alto comisionado. Andrew era un alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas. En Chile es el país en donde más se pierden niños en Latinoamérica. No es México, es Chile, telepensantes. Esta información ustedes la pueden encontrar en el medio Aletia, que cita a un medio británico que es el que destapa esta información. El medio británico se llama The Sun. Y nunca más hemos sabido del tema. Ahora, con respecto a la agenda sangrienta de la muerte, del aborto, miren qué coincidencia. Justo el 31 de mayo, Melinda Gates, señora de Bill Gates, anuncia un mega proyecto para promover la agenda del aborto en el mundo. Justo, qué coincidencia. Recordemos que esto no estaba en la agenda de este gobierno, en la agenda de este año. De hecho, acuérdense que estuvimos hablando de esto en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Antonio Orellana, ministro de la Mujer, dijo, de este año, telepensante, dijo que no estaba dentro de la agenda del gobierno para este año, insisto, la ley de aborto libre. ¿Qué pasó?
Entonces este gobierno, Boric, en esta cuenta pública, además de mentir descaradamente, ¿no? Que es absolutamente esperable, a mí no me parece lo más grave. O sea, obviamente es grave que mienta la clase política, pero es esperable absolutamente, sobre todo viniendo de alguien de izquierda. Lo que vemos en nuestra cuenta pública es que Gabriel Boric y compañía están entregando nuestro país completo a la agenda internacional. Y claro, la derecha está indignada, porque esta cuenta pública ha servido para polarizar más. No, esto es falso. Esto es una hipocresía de parte de la derecha. Este gobierno ha radicalizado su posición frente a la agenda globalitarista. Vamos a ver lo que dice el diputado Johannes Kaiser. La verdad es que no nos dieron cuenta porque no sabemos en qué estado se encuentra el país, en qué estado se encuentran nuestras relaciones internacionales, en qué estado se encuentra nuestra fuerza pública, en qué estado se encuentran nuestros hospitales. No sabemos porque el señor presidente de la República lo que hizo fue entregarnos datos absolutamente incompletos por un lado y por otro lado parcialmente, creo yo, no diría falsificados, pero sí sacados de contexto. Entonces, no estoy contento con la cuenta porque no nos dieron cuenta, es el primer punto. El segundo punto es que el presidente de la República eligió esta ocasión para declararle la guerra a la oposición en una serie de temas. Y la verdad es que es perfectamente innecesario. Nos declaró la guerra cultural en la práctica y ahora quiere impulsar una ley de aborto libre, que en la práctica lo que significa es que, bueno, que se utilice el aborto como método anticonceptivo, algo que la inmensa mayoría de los chilenos rechaza. Y en la práctica significa también el asesinato de niños absolutamente inocentes, ¿ya? Y por otro lado nos tira también el tema de la eutanasia y una serie de otras iniciativas que fueron rechazadas en el plebiscito del primer proceso constitucional. O sea, parece no haber aprendido nada. Los primeros 40 minutos por lo demás los utilizó para justificar, ¿no?, el golpe de Estado que realizaron los violentistas para el 18 de 10. Después salía a sobarle el lomo a las Fuerzas Armadas, a Carabineros. Prometió que le iba a subir los sueldos a Carabineros, iba a entregar un bono. Pero yo la verdad es que del presidente de la República yo prefiero ver que lo haya hecho. Porque todos estos anuncios terminan en nada. El año pasado había prometido $1.300 millones para Carabineros. ¿Dónde están esos $1.300 millones? No están. Entonces, nos miente, promete antes de las elecciones, promete antes de las elecciones y después no cumple nada. Y de hecho ni siquiera nos explica por qué no cumplió, porque no da cuenta de sus actos. Para cerrar, hace propio lo que ha sido el trabajo parlamentario, el trabajo del Congreso, y se lo pone él como si fuese su éxito. Mire, la mayoría de las iniciativas parlamentarias sobre seguridad se votaron en contra de su coalición política. El Partido Socialista, el PPD, etcétera, nos respaldaron, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista se fueron en contra. La inmensa mayoría de las iniciativas venían del gobierno anterior o fueron de iniciativa parlamentaria, incluso de la oposición. Instalaron la mayor resistencia posible para que no pasaran. Y sin embargo pasaron. Y pasaron a pesar de la coalición de gobierno, o de una parte de la coalición de gobierno. Y ahora aparece y dice, no, esto es un gran éxito mío. No es cierto. Una serie de promesas electorales para las elecciones municipales que vienen. Eso ha sido. Respecto al tema de los derechos humanos, no habló de las osamentas que están en el servicio médico legal. ¿Cuántas estaban identificando? Nada, no, fue una cuestión media vaga, así. Un gobierno que va a radicalizarse. Este gobierno, el presidente de la República, en esta cuenta pública lo que hizo fue radicalizar el discurso y radicalizar la forma en que pretende enfrentar una serie de materias. Y la respuesta va a ser la radicalización también de la oposición. Y les puedo asegurar una cosa. La inmensa mayoría de las promesas falsas que hizo el presidente Boric aquí no se van a cumplir. Así como tampoco se cumplieron aquellas promesas falsas que hizo en la cuenta anterior. Nos ha declarado la guerra cultural. Nos ha declarado la guerra. Ya esto no es una batalla, hace mucho rato. Ya con esta cuenta pública es más que evidente, telepensante. Veamos lo que dice el diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional. Bueno, en primer lugar decir que concurrimos con mejor voluntad y espíritu republicano a escuchar la cuenta pública del presidente. Sin embargo, el presidente trata de instalar verdades a medias. Mentiras.
simplemente. Y más encima, para poner un broche de oro, el presidente anuncia que pondrá nuevamente un proyecto de aborto en nuestro país, situación que estamos, pero una gran cantidad de parlamentarios en contra. ¿Por qué retirarse? Bueno, porque nosotros, como dije anteriormente, acudimos con el mejor espíritu pacífico, democrático, a escuchar la cuenta pública del presidente, pero cuando el presidente con sus palabras nos violenta y violenta a una gran cantidad de chilenos a quienes nosotros representamos, gente que con su voto nos puso en este lugar para defender sus derechos, tenemos que manifestar nuestra contrariedad ante tal situación. Está como a medio camino el señor Durán, ¿ah? Como que cacha, pero no entiende para tanto. Fíjese usted que la última encuesta de anoche, ¿no?, dice que solo un 10% de los chilenos está de acuerdo con el aborto libre. Imagínense usted, 10%. Esto no es dividir a los chilenos, pues pensante. ¿Dividirlos de qué? Si solo el 10% opina que hay que tener aborto libre. Ni siquiera el 30% histórico que siempre tiene la izquierda. No. Vamos a ver lo que dice Camila Vallejo. Podemos avanzar, no hipotequemos o echemos por la borda el diálogo que hemos ido construyendo por un tema en específico, porque el país necesita que, independiente de las diferencias, podamos seguir trabajando y encontrando los puntos que nos unen en materia de seguridad, en materia económica, en materia de cultura, educación, salud. Muchas cosas se anunciaron este día, ¿cierto?, que implican cómo seguir avanzando en una sociedad de mayor bienestar y, por lo tanto, no echemos por la borda, por una sola diferencia, todo lo que hemos podido ir construyendo. No solamente hay críticas de la DC, ministra, también hay críticas desde el oficialismo. ¿Sigue polarizando más al Congreso en contextos donde se quiere avanzar en grandes reformas? No, el ánimo nunca es polarizar ni dividir, sino que dialogar. Esto no es división, es diálogo. Es un diálogo necesario por las mujeres de nuestro país, entendiendo que hayan diferencias, ¿no? Hay posiciones distintas en esto, y siempre lo vio, como fue con la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Pero no porque sean temas difíciles, no los vamos a enfrentar. Han sido poco republicanos los que se dicen republicanos, poco patriotas los que se dicen patriotas, y eso es parte ya de lo conocido por nuestro país. Se contradicen a ellos mismos permanentemente. ¿Por qué hacer este anuncio si, por ejemplo, en el Senado no tienen mayoría? ¿Puede avanzar una iniciativa? Pero nunca hemos tenido mayoría. Bueno, los dichos de Vallejo nos dejan súper clara la intención de que, además de avanzar con la agenda globalitarista, ¿no?, de radicalizar su postura, también la intención era generar polémica. Esto de no hipotequemos el diálogo que hemos ido construyendo, que es algo como importante para ellos. No, su intención es distraer la atención. Generar estos pics noticiosos, todos los medios de comunicación hablando del aborto ahora, y medio que se nos olvidó el caos que tenemos en nuestro país. Gravísimo. Miren la parlamentaria Yael Llomans, obviamente ultraizquierdosa, sobre el aborto. Lamentablemente en Chile tenemos puros partidos de derecha que ninguno de ellos defienden las libertades, sino solamente las libertades cuando se tratan de lo económico. Es decir, cuando uno dice quiero escoger entre un Chocman, entre un Super 8 y así entre varias otras cosas más, pero no cuando hablamos de temas, por ejemplo, en materia de aborto, si quiere uno decidir, en este caso, poder ser madre o no serlo, ¿cierto? Entonces, y además en otro sentido, porque esta es una temática de salud pública. Es decir, abortos van a seguir existiendo, han existido antes y también a futuro. Y por lo mismo, ¿qué tiene que hacer el Estado? Imponer una creencia que puede ser muy legítima y que también hay que garantizar que las personas en Chile puedan profesar su religión libremente, pero eso no puede ser igual a obligar a una persona a creer en lo mismo, a tener las mismas convicciones religiosas. Eso creo que es lo que termina pasando en ambas temáticas. Es decir, una persona puede decir, perfecto, yo no creo que la eutanasia sea el mecanismo, yo no creo que deba abortar, sino que más bien debo continuar con el embarazo. Pero esa es la creencia personal. No puedes obligar a otra persona a creer lo mismo. Esto fue el día domingo, allá al otro día de la cuenta pública. Seguimos hablando de aborto, probablemente hablemos de aborto toda la semana. Terrible. Miren, para ella, elegir si es que uno quiere tener una guagua o no, un ser humano distinto a uno, independiente, es lo mismo que elegir si queremos un Super 8 o un Chocman. Miren ustedes cómo no les importa la vida. Miren cómo no les importa la vida. Miren cómo elegir un Super 8 o un Chocman es la misma decisión que si queremos o no tener una guaguita dentro de nuestra guata o no. Miren esta gente en nivel de crueldad, de deshumanización que ya tienen. Son infrahumanos, telepensantes.
infrahumanos. Bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo. Los dejo invitados obviamente para mañana. Todos los días a partir de las 7:30 de la mañana ustedes van a tener este resumen de noticias en relación a lo más relevante que está pasando en nuestro país. Con esto me voy despidiendo. Les traje un video de Abascal para hoy, no se lo pierdan, así que espérense hasta el final. Pongan un like, dejen un comentario, súmense a la batalla cultural y participen el 6 de julio en la Expo Family. Allá vamos a estar todos, lo vamos a pasar regio, fantástico, estupendo. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Impuesto de la renta de personas físicas. Si ahorras, impuesto de patrimonio. Si consumes, impuesto del valor añadido. Si inviertes, el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados. Si lo regalas, el impuesto de donaciones. Y si te mueres, el impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos. Y no llega. Y tenemos deuda pública. Rebelémonos frente a ese expolio fiscal que arruina a la España viva, a la España que trabaja, poniendo en marcha la mayor rebaja fiscal de la historia, con una simplificación progresiva y continuada del impuesto de la renta de las personas físicas a un tipo único reducido al 15%, como tienen las naciones que prosperan, para bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para las superiores, y quedando exentas las rentas menores de 22.000 euros. Y por supuesto con una bajada radical del impuesto del valor añadido a los productos de primera necesidad. Esto se puede hacer con muchas dificultades, con muchos ajustes. Es un asunto absolutamente central en la medida que constituyen un robo y un expolio y son percibidos de esa forma cada vez por más españoles.